¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? En estos momentos está comenzando a circular, si es que los libros circulan en Venezuela, lo que podría ser llamado la obra póstuma de Carlos Rangel, que recoge ensayos que él publicó en revistas extranjeras y en periódicos como El Universal. El título de la obra es Marx y los marxismos reales y otros ensayos. Exacto, y otros ensayos. En ellos mezcla no solamente el análisis del marxismo como filosofía, como una filosofía que no coincidió con los hechos de la realidad, y con unas interpretaciones y unos ensayos sobre escritores extremadamente bien hechos, y que si hubiesen sido publicados por alguien que no se llamara Rangel, sino Brown, y no hubiesen sido publicados en español, sino en inglés y luego traducidos, tendrían un gran éxito entre nosotros. Y para hablar sobre eso, le he pedido a Sofía Inver, su compañera, y en cierto modo, quien se ha transformado casi como en el ángel guardián del nombre de Carlos Rangel. La he invitado para que dialogáramos sobre ese libro y cómo él, absorbido como estaba por la labor que ustedes hacen en la televisión, pudo encontrar tiempo para escribir eso, que es la manifestación de un hombre que tenía tiempo para pensar. Tú sabes que el célebre cuento es que cuando uno tiene que encargar algo a alguien, tiene que ser alguien que tenga mucho trabajo, porque si no, no sabe si el día le es suficiente para cortarse el pelo y ir a poner una carta al correo. Entonces, como Carlos y yo trabajábamos desde las 4 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, pues entre eso era como una tarea, una obligación. Un lector absolutamente, un drogalibros, un drogadicto de la lectura, y luego pues conversando conmigo, era casi como una necesidad. Como respirar. Él escribía y ha dejado muchas cosas escritas pues, en notas que iba tomando de la lectura o de la experiencia diaria venezolana o de la noticia, y pues ahí está, tuvo tiempo. En un libro que se publicó de entrevistas sobre que la señora Askenazi le hizo a Arturo Sarpietri, creo que él dice allí que de 5 o 6 venezolanos que lo conocen, 4 o 5 lo conocen por sus libros. Por la televisión. Y yo tuve la oportunidad de escribir algo sobre Carlos Rangel, y que decía eso, que él fue en cierto modo, corrió el riesgo de ser devorado por la televisión, de tal manera que la gente muy pocas veces se inclinó a ver qué pensaba él en sus libros, y más se regocijaba con las preguntas que ustedes dos le hacían a los entrevistados, y que ahora que nos ha dejado, y siempre recuerdo lo que Trotsky decía de muchos escritores soviéticos, ahora es que comenzamos nosotros a ver el valor de Carlos Rangel como pensador político, ¿no? Y yo quisiera saber si él estaba consciente de esa lucha que tenía que mantener para que se le reconociese como pensador político y no solamente como un entrevistador. Mira, es algo sumamente curioso, pero yo creo que existe el fenómeno Rangel no en el sentido de la extraordinariedad ni de la caridad, sino como un fenómeno social. Aquí en Venezuela se pelea por cosas pequeñas, menudas, eventos, pleitos, chismes diarios. Pero yo nunca había visto pelear por un libro, y tener odios por un libro, y tener amor por un libro, y defender ideas, y hasta llegar pues a la violencia física. El libro de Carlos Rangel, el primero, Del buen salvaje al buen revolucionario, produjo todo eso. Produjo un odio tal que un cierto señor que se dice profesor universitario hizo una hoguera y lo quemó, y trajo unos indios que bailaban así alrededor de la hoguera. Y después hubo un acto en la universidad en la cual fuimos Carlos y yo, a donde nos maltrataron físicamente. A Carlos le rompieron los anteojos, le dieron muchos golpes, a mí me golpearon horriblemente,
y nos tuvieron así más o menos en ese juego de gato y ratón como 1 hora y pico, hasta que otro grupo de profesores y estudiantes nos rescataron. Y hubo una polémica como no la he visto jamás entre la gente que adoró el libro y comprendió la idea de Carlos, y entre los que lo detestaban, y cualquier insulto les parecía poco para ese hombre que se atrevía a decir esas verdades. Y a mí eso, en el fondo, quizás en el momento podía sentir un poco de dolor, un poco de rabia, pero después me pareció que era una cosa sana, que se pelearan por un libro por una vez, que se pelearan por una idea por una vez, porque aquí de repente se guindan por unas cosas o se hacen polémicas por algo tan intrascendente que en el fondo me pareció está bien eso. Y Carlos, además, ese mismo hecho, esa misma publicidad que se hizo alrededor de que el libro era un horror, de que era un hombre de la CIA o que era un hombre de Stalin, pero encapuchado, tú sabes, disfrazado, le permitió que fue el único libro que Monte Ávila vendió 100.000 ejemplares. Ese era un fenómeno, por eso digo, no tengo un fenómeno porque el libro sea bueno o sea malo, pero resultó eso. Y además fue un libro que fue reconocido inmediatamente, los libros que escribió los dos, en este no sé cómo será la crítica, reconocido en el exterior, inmediatamente publicado, porque primero salió en francés, después salió en inglés, después en alemán, después en italiano, después en portugués, después en brasilero, después ahora en griego, de manera que así ha tenido pues, una vida un poco sui generis ese fenómeno. No, evidentemente, porque es que él plantea allí, vamos a llamarlas verdades, puede ser que no las sean, pero plantea un punto de vista que es, a mí me parece que justamente es sumamente respetable, pero que hiere porque dice cosas que la gente no está acostumbrada a oír y que rompe o con las convenciones de la izquierda o con las convenciones de la derecha. No, y la gente se siente manifiesta, lo que tú dices es increíble, porque su gran amigo y la persona que le hizo todos los prólogos, que es Jean-François Revel, dice, Carlos Rangel poseía una cualidad rara en los intelectuales de vanguardia, el interés por la verdad. Es decir, era básicamente eso. Carlos no le importó ser popular o no popular, porque como no es político y no le da miedo el costo político, porque aquí de repente se dejan de hacer cosas que podrían ser maravillosas o malas, pero hay que hacerlas, y que yo creo que de repente ahora no se pueden hacer porque estamos en época electoral. Entonces, como tiene un costo político, aunque sea muy bueno a más largo plazo, y nos dé una mejor calidad de vida, y nos dé una posibilidad de ser mejores nosotros mismos, y la persona que lo calla porque tiene un costo político, puede costarle un votico. Sí, claro. Eso es lo que yo definí una vez en un artículo que hice para el Nacional, el chantaje del voto. Exacto. Que es un concepto muy equivocado de lo que debería ser la democracia, ¿no? Ahora, volviendo a esta posición doble de ustedes, es curioso porque a él acallaron sus libros y los silenciaron porque no estaba de acuerdo con lo que debía hacerse y pensarse en una época determinada. Hoy sería distinto. Pero es que al mismo tiempo tampoco podían silenciarlo a él como persona, puesto que ustedes tenían un instrumento tan formidable y tan poderoso como es el programa diario de televisión. De manera que lo atacarían por debajo de cuerda, pero por otra parte, me imagino que los halagarían con el objeto de que ustedes le dieran posibilidades de ir al programa, ¿no? No, porque muchísimas veces debatió en televisión. Se utilizó esta cosa extraordinaria que es la televisión para debatir ideas. Y él debatió con gente tan honorable y tan seria como José Vicente Rangel, Jesús Sanoja, los grupos en aquel entonces que todavía formaban el Partido Comunista, luego como Teodoro Petkov, que se fue al MAS, y siempre tenía debates con ellos, tanto así que quizás lo que más me impresionó, que cuando él se murió, que todos ellos vinieron a acompañarme a mí en ese momento, me decían, hemos perdido un gran interlocutor, porque por su serenidad, por su manera de ser, por su calma, él debatía, pero en el fondo, por ejemplo, él no debatía con ese ego de yo quiero ganar, sino él decía las ideas en las cuales yo creo, quisiera que fueran ganadas por el mundo, por Venezuela. Yo quisiera que Venezuela
tuviera una democracia diferente, o yo quisiera que la economía se llevara de una manera diferente, o quisiera que no nos dijéramos tantas mentiras a nosotros mismos, porque él era un gran admirador de Freud. Entonces él buscaba la verdad a través de capas y capas, que la gente se esconde de sí misma y quiere aparecer de otra manera. Y yo creo que él era el hombre que quitaba las capas hasta llegar al corazón de la alcachofa, ¿no? Bueno, la verdad es la siguiente, ¿no? Que aparte de esa tremenda y maravillosa identificación que había entre ustedes dos, hay el hecho también de la coincidencia del pensamiento. Y me parece que parte de tu deber, no solamente hacia su imagen, hacia su recuerdo y sobre todo hacia su presencia, está también el hecho de que tú continúes también esa lucha por la verdad, pero por una verdad no impuesta a la fuerza, sino una verdad que se insinúe, la verdad que convenza, la verdad que ayude a este pueblo a encontrar su camino, y a no decir que es inocente, y a no decir que ha sido engañado solamente, y a quitarle toda culpa, porque yo creo que yo creo en la responsabilidad colectiva, y yo creo que si nos engañaron, también nosotros nos dejamos engañar. Si creímos en falsas palabras, también nos preparamos nosotros para eso y nos gustaba. Y yo creo que parte de un poco de tu tarea sería asumir tú esa antorcha de la lucha por la verdad y continuar al lado de quienes creen en ella. Ahora, no es por decir una cosa diferente a la tan hermosa que tú dices. Yo continúo porque creo en la libertad, pero además nosotros podíamos ser lo que somos una sola persona de dos, que es un poco, porque creemos en la misma cosa, creíamos en la misma cosa, de manera que yo seguiré diciendo de una manera menos, quizás menos intelectual, yo soy más pragmática y yo soy más directa, es lo que he hecho toda mi vida. Por eso para mí Carlos es la persona indispensable, porque es la persona con la cual yo podía estar y vivir, porque era la persona, inclusive la revista que formamos llamaba el nombre auténtico. Es decir, hemos tratado siempre de decir lo que nosotros creemos, sin importarnos lo que eso costara, porque eso no es tan importante. Evidentemente. Te agradezco muchísimo, Sofía, el que me hayas hecho el placer de dialogar una vez más contigo, y espero verte con frecuencia, sino aquí en otras circunstancias. Pero tú me das siempre una gran ocasión, que es hablar de las cosas muy mías, pero que pertenecen a todos. Tú me dejas hablar del museo, que soy yo, pero es que es de todos los venezolanos. Y me permitiste hoy hablar de Carlos, que soy yo, para otros venezolanos. Gracias, Muchísimas Pedro. gracias. Gracias y hasta la próxima vez. Venezolana de Televisión, el Supercanal, presentó la entrevista de hoy. Vean a continuación la emisión matutina de La Noticia.